En Estados Unidos, la masonería ha tenido siempre mucho auge. Muy concretamente, en el país americano, el ser masón confiere no un estigma como en algunos países de Europa o del mundo, sino que es una referencia ética y al mismo tiempo una buena calificación para un currículum cuando se solicita trabajo. Muchos hermanos masones dan por entendido de que hay hermanos afroamericanos de color, pero no conocen exactamente el proceso, el inicio en la fraternidad masónica, en la orden masónica del pueblo afroamericano. Evidentemente, como en todos los sentidos en la historia de los Estados Unidos, la gente de color ha tenido y tendrá problemas, y la masonería tampoco se ha librado. Cuando hablamos de masonería afroamericana en Estados Unidos, se tiene que hablar de Branch Hall. Branch Hall es el nombre que reciben las logias afroamericanas, logias de Branch Hall, cuando hablamos de la orden en Estados Unidos, ya que es la más extendida. Branch Hall, hombre libre, desea entrar en la masonería, entra en la masonería y con una serie de hermanos intentan fundar una logia propia. Tienen muchísimos problemas, no se les acepta y se dirigen por correo a Inglaterra, a la Gran Logia Unida en aquellos tiempos de Londres y Westminster, y solicitan la entrada en la orden. El que Prince Hall y una serie de hermanos se hubieran dirigido y lo hubieran conseguido a la Gran Logia de Londres, poder trabajar en Estados Unidos como logia, no es gratuito. En realidad hay unas citaciones que quedan muy claras sobre George Draffen de Newington, que fue un gran maestro de la logia Quattro Coronati, y que cita al Prince Hall de la siguiente manera. Dice: el 6 de marzo de 1775, Prince Hall y otros 14 negros libres de Boston fueron hechos maestros masones en una logia del ejército adscrita a los regimientos del general Gage, estacionados por entonces cerca de Boston. Esta logia otorgó a Prince Hall y a sus hermanos autoridad para reunirse como logia, desfilar el día de San Juan y para enterrar masónicamente a sus muertos, pero no podían concebir grados ni realizar ningún otro trabajo masónico. Durante 9 años, estos hermanos, junto con otros que habían recibido grados en otras logias, en otras jurisdicciones, se constituyeron como masones y gozaron de privilegios limitados. Hay que constatar que todo el proceso de constitución de logias afroamericanas, Prince Hall tuvo muchos problemas, aún en los tiempos en que aún le duraba la carta patente de la Gran Logia de Londres y Westminster, porque en Estados Unidos habían unas limitaciones para el pueblo de color, es decir, no tenían acceso legal para la enseñanza reglada,
y al mismo tiempo también tenían muchísimos problemas en las reuniones entre ellos, porque la ley les prohibía que hubieran reuniones de gente afroamericana, gente de color, o sea, con un número de más de 3 personas. En 1782 se funda la Gran Logia African número 1, eligiéndose a Prince Hall como su primer venerable maestro. Esta logia trabajó con la irregularidad encima hasta 1784. Para 1797, Prince Hall ya había fundado logias en Boston, Rhode Island y Filadelfia, bajo la carta patente otorgada por la Logia de Inglaterra y con el cobijo de contar con la bendición de un gran maestro provincial, que era en este caso el mismo Prince Hall. En 1807, Prince Hall muere. Después de su muerte, los masones negros de Boston, Rhode Island, Filadelfia y otros condados de lo que es la Nueva Inglaterra, consiguieron que se creara ya una logia Prince Hall. En la actualidad, las logias Prince Hall tienen una completa implantación en Estados Unidos, y aunque la mayoría de las grandes logias actualmente reconocen a la masonería Prince Hall como masonería legítima y regular, existen algunas grandes logias que aún imponen límites con respecto a las cuestiones de los derechos de intervisitación o la membresía doble, a veces tratando a las grandes logias Prince Hall como jurisdicciones regulares pero extranjeras, y en algunas otras obediencias como totalmente irregulares. Hoy, cuando se habla de las logias Prince Hall, hay que decirle masonería Prince Hall en el mundo, ya que en la actualidad las grandes logias Prince Hall, predominantemente negras, existen en las jurisdicciones estatales originales de los Estados Unidos. Además, se han establecido jurisdicciones Prince Hall en Canadá, el Caribe y Liberia. La Gran Logia Prince Hall del Caribe fue fundada con la ayuda de la Gran Logia Prince Hall de Nueva York. Tiene su sede en Christchurch, Barbados. La masonería Prince Hall tiene un legado innegable y un sitio muy importante en la historia de los Estados Unidos y de la masonería en general. Se trata de una forma de practicar la masonería que en realidad nunca debió de existir, pero que una vez conformada representa uno de los ideales más importantes de la fraternidad masónica, que es libertad, igualdad y fraternidad. Cualquiera que sea el futuro de estas logias o el legado que representan, no cabe duda de que son el vestigio más próximo de una época que no deberíamos permitir que volviera nunca más. Los masones de origen negro tienen mucho de lo que sentirse orgullosos y mucho más para poder hacer que las diferencias entre razas y las clases sociales sean cada vez menores. En el próximo vídeo hablaremos de un tema muy interesante: el misterioso alfabeto masónico. No te pierdas este vídeo. Si este vídeo te ha gustado, espero que te hayas suscrito. Si no te has suscrito, hazlo. Pero de todas maneras, sobre todo, pon un like y no te olvides de pinchar en la campanita, ya que de esta manera recibirás información puntual de cuando suba nuevos vídeos.